pasado la hora 17 en toda la República Argentina, lo prometido es deuda, se viene un mano a mano, no solamente con Rolando Figueroa, a quien le doy la bienvenida en estos momentos. Bienvenido, Rolando. Bueno, muchas gracias, Silvio. Un candidato, igualmente para nosotros recibirte. Candidato a gobernador por el espacio Comunidad, y también se encuentra con nosotros Luciana Ortiz Luna, primera candidata que va a encabezar precisamente la lista de diputados por el mismo espacio. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por recibirme a último momento. No, pero son un equipo, Somos un equipo claro, hace tiempo. Hace mucho tiempo. Claro, sí. Por supuesto. Rolando, en primer término lo que te quiero consultar es cómo has logrado conjugar distintos o generar una sinergia entre distintos espacios políticos con miradas y realidades totalmente, en algún punto, opuestas. Digo, ¿cómo lograste que se genere un pensamiento para llegar a esto que vos mencionás, este concepto, este lema que es el neuquinizate? Bueno, nosotros fue muy simple cómo llegamos a una gran coincidencia. Es poner a Neuquén por sobre todas las cosas, ¿no? Y poniendo a Neuquén por sobre todas las cosas nos permitió armar un gran acuerdo por Neuquén, de la misma forma que en Río Negro Alberto Berelticnec logró un gran acuerdo por Río Negro, nosotros logramos un gran acuerdo por Neuquén. Consideramos que hay que tener siempre en vista miradas diferentes, pero que apunten al crecimiento de nuestra provincia. Por eso en realidad estamos nosotros en un espacio que compartimos 9 espacios, ¿no? En sí 9 espacios políticos, un gran acuerdo en el cual participa distintas personas que eran y partidos que eran de los frentes nacionales grandes, se sumaron en función de acuerdos programáticos o coincidencias que teníamos en nuestra plataforma de gobierno con la postura de ellos. Así los primeros que dieron el salto fue el PRO, el Nuevo Compromiso Neuquino, que nos comenzaron a acompañar y por supuesto dentro de un acuerdo programático en donde con ellos principalmente avanzamos en generar el clima de negocios para Neuquén y además también poder lograr ese respeto que se necesita hacia la propiedad privada, ¿no? En este sentido, ¿qué hicimos? Respecto a crear el clima de negocios, consideramos varios ítems que teníamos que desarrollar. El primero fue trabajar en una rebaja impositiva de la mano también de una armonización tributaria entre todos los municipios. Armonización tributaria también que la debemos lograr con algunas ciudades de la vecina provincia de Río Negro. Y disminuir los impuestos nosotros consideramos que era importantísimo por la altísima presión tributaria que existe dentro de la provincia, ¿no? Y esto nos permitió trabajar en una responsabilidad fiscal importante, en donde hay que incrementar el índice de cobrabilidad. Hoy el ciudadano muchas veces no paga impuestos por 2 motivos. Primero, porque son muy onerosos o algunos no pueden, ¿no? Pero también existe un aspecto subjetivo y en el cual yo les doy la razón, que muchas personas dicen, voy a pagar impuestos, pero ¿qué hacen con mis impuestos, no? Y ahí es donde uno entra a ver qué es lo que le está pasando principalmente al personal de planta permanente, que está tan desmotivado y muchas veces está sobrepasado, lo pasan por encima en una forma injusta. ¿Cuál es el esquema de gobierno de la lista azul? Nombrar planta política, ¿no? Le encanta nombrar planta política. Esa planta política, generalmente vinculados a las familias del poder, terminan ocupando espacios para los cuales otras personas se han formado durante años. Eso lleva a que el que tiene acceso a un cargo jerárquico que a lo mejor podía estar al alcance de un personal de planta permanente, ponen a alguna persona de planta política que gana 5 veces más que el de la planta permanente, se descuidan un poco y te nombra 5 o 10 personas más, todas afines a esa planta política, y después cuando te distraes un poco ya ni siquiera van a trabajar. Son los ñoquis del Estado, que algunos de ellos los tenemos a razón de 800.000 pesos por mes, ¿no? Ñoquis de 800.000 pesos por mes. Entonces el ciudadano que quiere pagar impuestos dice, ¿qué pasa? El empleado público, que es bueno, porque hay muy buenos empleados públicos en la provincia de Neuquén y los vamos a cuidar y proteger, incluso los vamos a hacer ocupar lugares preponderantes de espacios de responsabilidad dentro del gobierno de la provincia,
terminan siendo por estas personas totalmente desmotivados y sí una planta política de 4.500 personas que yo creo que tenemos que dar un claro mensaje hacia la sociedad que hay que disminuir el costo de la política, ¿no? Así que esas coincidencias hemos tenido con un espacio, con el resto de los espacios provinciales muy focalizados también en un accionar que tenemos que hacer de regionalización de la provincia, de descentralizar el Estado, de tomar decisiones muy desde lo local y que esas lleguen hacia las decisiones que tenemos que apoyar desde el gobierno de la provincia. También en manos del Estado, y es un vínculo muy importante que tenemos con parte del progresismo y parte de la izquierda también, es las empresas del Estado en manos, por supuesto, del Estado, que sean eficientes. ¿En qué sentido? Que lleguen al ciudadano y que no existan... acá no tiene que existir rentabilidad en la empresa del Estado, lo que tiene que existir es una llegada al ciudadano de Neuquén, de prestar un buen servicio, de tener un servicio que no sea, por supuesto, tirado a menos porque es provisto por una empresa del Estado, sino todo lo contrario, hay que jerarquizar. Por ejemplo, ¿qué empresas del Estado? Y Vialidad Provincial, por ejemplo. Ajá. Tenemos que darle potencia a Vialidad Provincial para que atienda los caminos que nosotros necesitamos para desarrollar a su vez el turismo, con lo cual es un impacto directo hacia también el incentivo que se tiene hacia las empresas, los empresarios que nosotros queremos potenciar del sector turístico, del sector productivo. Por eso creo que en realidad las coincidencias pasan a ser muchas, y pasa a ser principalmente en que tenemos que desarrollar Neuquén y plantarnos en el desarrollo de Neuquén por sobre todas las cosas. Luciana, a ver, obviamente conjuntamente con el equipo que lo lleva a Rolo Figueroa como candidato a gobernador por el espacio comunidad, y cuando me refiero a equipo me refiero no solamente a este sector político, ¿no es cierto?, sino al resto de los espacios que conforman este gran frente. Entiendo que se han contactado, han tenido reuniones con otros candidatos a diputados por este sector. ¿Cuáles son los temas que más les ocupan y les preocupan como para generar proyectos inmediatamente, como para que se dé de alguna manera, bueno, algún tipo de cambio en relación a lo que estaba hablando, a lo que nos estaba comentando Rolo? Mira, justamente esta diversidad de espacios, de pensares, y con la divergencia en algunos puntos de vista, pero con la convergencia en un solo punto que tiene que ver con un Neuquén totalmente opuesto a lo que se está viviendo hoy. Eso hace que cualquier punto encuentre un camino en común, sea de uno u otro espacio afín. Y justamente lo que escuchábamos recién, que decía Rolo en relación al empleado público, por un lado la desmotivación, por otro lado un Estado que quedó totalmente caduco. Es un Estado que funciona como hace 50 años, con toda la modernización que hubo, un Estado que debería estar pensando en una gestión inteligente de todos sus recursos. Sin embargo, robotizamos al empleado público, lo ponemos, se frustra con su actividad cotidiana, se frustra porque ve estas otras personas que ocupan lugares de ñoquis, y justamente estos otros espacios encontramos en común muchas cosas. Una, la modernización del Estado con la utilización de las tecnologías. Hablábamos de la conectividad, la comunicación, vialidad provincial, por Dios. ¿Cómo puede ser que hay planes dentro del gobierno provincial que hablan de una conectividad que tuvo que haber sido ya completa hace más de 20 años y hay puntos sin señal de celular, sin forma de comunicarse, hay caminos que son imposibles de transitar? En todos esos puntos, claramente, una legislatura con diferentes puntos de vista desde sus bases, pero con un objetivo en común, va a funcionar como estamos funcionando en esta etapa. Yo creo que esta etapa es una linda etapa de entrenamiento de diferentes puntos de vista para ver lo que va a ser el desarrollo del gobierno más adelante. Y en relación hay un punto que nos llena a todos y es la injusticia. La injusticia que estamos viendo en las necesidades básicas. No puede un Estado como Neuquén ser ciego, sordo y mudo a las terribles injusticias que vivimos. En este sentido, yo creo que se ha perdido contacto absoluto con la realidad.
desde antes de la pandemia venían perdiendo un poco la pista. Es una desconexión. En la pandemia la perdieron por completo. Se alejaron quienes hoy nos conducen, que no fueron los que siempre condujeron, al revés. Yo creo que hubo muy buena gente antes, pero perdieron total contacto con la realidad. Al perder contacto con la realidad, ¿cómo pueden tomar decisiones sobre lo que no conocen? ¿Cómo pueden tomar decisiones sobre la seguridad si, como dice Rolo, si no la utilizan o están sometiendo al policía a regímenes que son inhumanos, o estamos sacando policías a la calle sin la formación necesaria, el personal que más tiene que ser cuidado? Si estamos teniendo hospitales que se están cayendo a pedazos literalmente, con una promesa del Mesías, de un norpatagónico, que ese modelo de salud no es el que funciona en el resto del mundo. Cuando la educación, contaba hoy, y ya los dejo porque bueno, el tema del género me puede dar a hablar, contaba hoy, ¿cómo podemos tener un parámetro de la educación? Hace 2 días atendí a una niña, a una familia, a una niña que pasaba quinto grado en La Meseta, escuela pública. Su mamá analfabeta, sí, acá en Neuquén hay analfabetismo. Entonces le doy un papel escrito con muy buena voluntad de mi parte para que ella lo pudiera entender, con unas indicaciones muy sencillas, letra por letra. Era la lectura de una niña que pasa a quinto grado hoy en los colegios públicos de Neuquén. Donde perdimos el eje claramente en no haber estado y no se animan a estar en contacto con la gente. Bueno, este equipo yo creo que tiene una visión completamente diferente, pero fundamentalmente está tan conmovida por esta injusticia que funciona para adelante de la mano de don Rolando. Ahora, Rolo, se habla de que hay récord de producción hidrocarburífera en la provincia, un crecimiento importante. Sin embargo, cuando uno va a analizar las cuentas, sobre todo puntualmente el cierre del año anterior, se da cuenta que la provincia, a pesar de esos ingresos extraordinarios, sigue teniendo déficit. Esto obviamente implica deuda. Digo, ¿te preocupa el estado fiscal de las cuentas en Neuquén? Preocupa el estado fiscal de las cuentas, pero más preocupa la falta de visión política, ¿no? Porque si bien el déficit financiero el 2022 cerró con 1.000 millones y si le sumamos el del instituto en 10.000 millones, lo que acá queda, por supuesto, tapado con todo ese déficit va a ser el alto nivel de ingresos que va a tener Neuquén, con lo cual eso, en cierta forma, mirado hacia afuera, puede ser que podamos reducir ese déficit o hasta eliminarlo, por supuesto, con el flujo de fondos que va a haber este año de acuerdo al petróleo. El problema es que todos esos recursos extras que ingresan no se invierten en temas específicos que la sociedad está demandando, ¿no? Si vamos al caso de educación, no existe un programa de becas. A un chico para que estudie, si le cae bien la cara del padre o si de alguna forma acepta los condicionamientos de no hablar o de no pensar, a lo mejor le dan un programa social, ¿no? Si nosotros, no hay un plan de becas, el plan educativo que existe en la provincia le falta muchísimo para que pueda estar acorde a lo que Neuquén demanda. No existen escuelas de oficios como corresponden para poder ofertar mano de obra. No existe un mejoramiento de nuestro plan provincial de salud, no existe la seguridad, ¿no? La seguridad está diezmado, no existe un ministerio, ¿no? Está diezmado el policía con todos los días trabajar con un régimen de 12x24, el régimen del policía tiene que ser 12x36. Si a esto le agregamos que no tienen el equipamiento, muchas veces la tecnología para poder combatir la delincuencia, realmente salimos de atrás, estamos perdiendo de antemano. Pero si a esto también analizamos que se han construido menos de 25.000 metros cuadrados en los últimos años de promedio, que en los últimos 7 años la provincia del Neuquén ha construido menos de una casa por día, es decir, menos de 360 casas al año, y que el 69% de los neuquinos solamente viven en un techo propio, ¿qué le pasa al otro 31%? Si en primer lugar no tiene acceso al crédito, ¿no? Y en segundo lugar, la provincia está haciendo 400 viviendas al año. Entonces, evidentemente, ¿esto qué provoca? Una fuerte inversión privada que genera, por supuesto, rentabilidad, pero de alguna forma genera también desequilibrios en cuanto al estándar de vida en cada uno de los lugares, ¿no?
Lo que construye la provincia de Neuquén en un año son los permisos de habilitación de edificación que existen en la capital en un mes, ¿no? Y esto también nos muestra ese crecimiento macrocefálico que tenemos como provincia. 0 oportunidades en el interior versus oportunidades en Neuquén, pero de la mano del privado. Pero a su vez esas oportunidades también han tenido unas consecuencias, si se quiere, en la economía o en la microeconomía de la capital, ¿no? Por un lado, tenemos esta falta de vivienda, pero además tenemos el crecimiento de la pobreza, ¿no? En el 2010 era del 9,1 y hoy es superior al 38%. Si a eso le agregamos que la mayor cantidad de recursos que una persona gana va en alquiler, evidentemente la pobreza iba a crecer. Y si a eso le sumamos que 3 generaciones viven bajo el mismo techo porque no consiguen dónde vivir, evidentemente la provincia más rica del país tiene -1 en la calificación respecto a cómo invertir los fondos que vienen llegando a la provincia. Entonces, el nivel de déficit, por supuesto que se va a equilibrar, hasta naturalmente te diría. Lo que es importante es ver cómo vamos a invertir eso, cómo vamos a apalancar la actividad privada para que pueda crecer, para que se agrande la torta y todos tengan más posibilidades de crecimiento. Para que haya una descentralización, decís vos. Sí, descentralización en la provincia, pero también sí. yo creo que acá tenemos que hacer más grande el reparto de los neuquinos. Y para hacer más grande el reparto tenemos que incentivar y apalancar también la actividad privada. La actividad privada tiene que estar financiada por estos fondos extraordinarios de vaca muerta. Tenemos que subsidiar tasas al empresario para que crezca. Tenemos que además comenzar a analizar qué vamos a hacer con el excedente de gas y petróleo que produce la provincia, ¿no? Que no es un tema menor. Nosotros presentamos la semana pasada un proyecto de ley en el cual decimos que sobre las retenciones a la exportación que cobra el gobierno nacional, el 24% tenga que ir a un fondo fiduciario para financiar las obras de infraestructura que generan este crecimiento rápido que viene de migraciones internas hacia todo Vaca Muerta, pero principalmente hacia la provincia del Neuquén. Es decir, eso va a depender, perdóname que te interrumpa, de lo que hay de Nación a raíz de, en realidad de lo que Nación no, digamos, si este proyecto se convierte en ley, ahí estaría todo bien, digamos, ¿no es cierto? No, lo ideal es, a ver, para que la gente entienda, nosotros tenemos un valor total sobre lo que se exporta, sí. Se le descuentan las retenciones a la exportación que se lo queda a la nación y sobre el remanente se aplican las regalías sobre las cuales no se puede cobrar ingresos brutos. Con lo cual la provincia cobra regalías sobre el neto, con lo cual se queda un porcentaje de la nación y ya comenzamos perdiendo. Pero si a eso le sumamos que no vamos a poder cobrar ingresos brutos por el principio de no exportar impuestos, evidentemente la provincia termina perdiendo de todos lados. Entonces, ¿qué decimos? Si existen esas retenciones, el 24% tienen que venir en obras de infraestructura por el impacto negativo que genera en cuanto a la necesidad de infraestructura en nuestra región. Pero si se eliminan esas retenciones, bienvenido sea, porque vamos a cobrar más regalías, con lo cual ese fondo se compensa automáticamente. Pero además lo que tenemos que analizar es cómo los neuquinos vamos a participar de los excedentes de producción de energía en los próximos años. Entonces, una parte es, yo creo, potenciar gas y petróleo del Neuquén para que participen en el negocio de exportación de gas y petróleo, ¿no? Entonces, de esa manera los neuquinos vamos a poder incorporar a la empresa provincial, yo creo, una gran oportunidad de crecimiento. ¿Cómo? Incluso cobrando algunas regalías en especies. Si nosotros podemos cobrar regalías en especies que hoy no se está cobrando, tendríamos la oportunidad, por ejemplo, de la mano de una central térmica, de proveer energía a las empresas que se quieran radicar en la provincia, en los diferentes parques industriales, a un valor subsidiado. Entonces, creo que tenemos que analizar esto. ¿Qué va a pasar con el excedente que va a salir de la provincia de Neuquén? ¿Qué nos deja a los neuquinos? Bueno, esto es pensar en qué nos debe dejar a los neuquinos. Ahora, lo que... A ver, el común de la gente está viendo, y lo digo porque yo tengo contactos con empleados públicos, en fin, algunos sienten temor. Dicen, pero si gana la oposición, en este caso, Rolando Figueroa, ¿qué va a pasar con nosotros? No estoy hablando, obviamente, de los empleados públicos de planta permanente, porque... Mira, yo creo que los empleados públicos de planta permanente tienen garantizado, además de su trabajo, la oportunidad de crecer, ¿no?
de crecer porque vamos a cubrir muchos cargos que habitualmente se le da a la planta política con empleados de planta permanente, como lo hice en Huinganco, como lo hice en Chosmalal y como lo hice en la legislatura de la provincia del Neuquén. Es decir, el empleado de planta permanente tiene, además de garantizado su trabajo, tiene garantizado la posibilidad de ascender, de ganar bien, de tener una obra social como corresponde, de tener una jubilación garantizada con los fondos de vaca muerta, incluso con un ítem en el presupuesto que diga, financiese la jubilación de los neuquinos, ¿no? Pero por otro lado, lo que tenemos que saber es que existe planta política y también a su vez hay que diferenciar los diferentes empleados de planta política. Hay algunos muy buenos y esas personas muy buenas por supuesto que van a ser convocadas. Lo que vamos a dejar de lado son los muchos ñoquis que están en su casa, que ganan más que los empleados que trabajan, que le terminan faltando el respeto al resto de los empleados públicos y le terminan también faltando el respeto al resto de la sociedad, porque en definitiva están usando el fondo de toda una sociedad. Ahora, Rolo, con respecto al tema de los empleados públicos que tienen que ver con las patas fundamentales de un Estado, como son, bueno, los agentes de seguridad o las fuerzas de seguridad, en este caso la policía provincial, los médicos del sector público, los maestros, exactamente. Es fundamental. Fundamental. Bueno, sabemos que cobran sueldos, salarios magros. Por eso ¿Cómo haces para incrementar? Digo, está dentro de tu idea, imagino, por todo lo que venís comentando y lo que comentaba también Luciano Ortiz Luna, digo, está dentro de tu proyecto, de tu eje, dentro de tus ejes de campaña, digo, y tu mirada, aumentar precisamente los salarios, que estos empleados públicos, como maestros, docentes, policía de la provincia, tengan salarios acordes a sus funciones. Yo creo que donde tiene que invertir el Estado es principalmente en esas funciones, y el Estado ahí tiene que concentrarse. El problema de hoy que tiene la lista azul es que termina pagando personas que nunca van a trabajar, son de planta política en realidad, son de planta ellos para no trabajar. Es más, ahora han designado personas para que estén directamente en las sombrillas entregando folletos. Yo me pregunto, ¿por qué lo tiene que pagar la sociedad? ¿Por qué la sociedad neuquina tuvo que pagar los 1.000 millones de pesos que gastaron en cartelería? ¿O de dónde salieron esos fondos? No, entonces yo creo que hay muchas cosas para poder hablar en esta provincia y que hay que hablarlas. La independencia de los poderes del Estado. Acá en Neuquén está todo enmarañado. El político es empresario, entonces beneficia a las empresas de él y de su familia. A su vez el sindicalista empresario, entonces beneficia a las empresas de su familia. Está todo enmarañado. Entonces lo que hay que desatar todos estos nudos y que el empresario sea empresario, lo tenemos que potenciar y ayudar para que el empresario neuquino crezca. El político que se dedique a la política y que le demuestre a la sociedad que vive con lo que gana. No podemos naturalizar que existan políticos millonarios. No podemos naturalizar como sociedad. Incluso no podemos naturalizar como sociedad que existan poderes del Estado que también están enmarañados. Acá el poder legislativo se mete en el poder ejecutivo se mete en el legislativo, pero a su vez el ejecutivo se mete en el judicial y el legislativo también abroquela o no abroquela jueces. Entonces es todo enredado. Estás diciendo que no se respetan la división de poderes. Pero por supuesto, acá hay que cimentar los valores fundamentales de un Estado de Derecho. Darle la independencia de los poderes como corresponde. El Poder Judicial tiene que tener jueces independientes. Mira, vamos al caso de la estafa a los planes sociales. Estas personas armaron una organización. Teóricamente, en un ministerio que está para potenciar a los más humildes, le olvidó, por más que lo quieran tapar. Tanto lo quieren tapar, quisieron tomarse la jubilación al fiscal que estaba investigando antes de una campaña y dicen que van a reanudar la investigación en el mes de mayo. Por eso yo les digo a los neuquinos, y escuchen muy bien, nosotros vamos a trabajar para tener una justicia independiente, pero asimismo vamos a trabajar para que todos los ladrones estén presos. Desde el día después de la elección vamos a trabajar para que los ladrones estén presos. Sobre todo la gente que le robó la plata a los más humildes, que pertenecen a un proyecto político que dicen vamos a cambiar los planes sociales, y en la semana dieron 10.000 planes sociales para tratar de doblar o de torcer una elección que la tienen perdida. Inventen lo que inventen,
inventen encuestas, inventen dichos, inventen cantidades de gente, inventen lo que inventen. Les anticipo, en Neuquén, de la mano del gran acuerdo de los neuquinos, existe una nueva mayoría, que es la nueva mayoría de neuquinos que no nos dejamos comprar, que queremos una sociedad como nos corresponde a los neuquinos y queremos una provincia que crezca, pero que crezca de verdad. Así que inventen lo que quieren, inventen encuestas, inventen gente, inventen lo que quieren, que el 16 de abril le vamos a demostrar que Neuquén maduró y quiere otra mayoría. Luciana, bueno, fuerte, ¿no? Te quiero llevar al tema de salud, porque me interesa, debe haber pocas personas que conocen tanto como vos. ¿Vos ves que la provincia gasta poco en salud o gasta mal, o es una combinación de las dos cosas? Hay una combinación de las dos cosas claramente y en consonancia con lo que acaba de decir Rolo, esto de robar las cosas que le pertenecen a la gente, el lugar donde más claro se ve y más crudo se siente de salud. Por supuesto hay un montón de proveedores que no están pagos, hay talleres que son muy poquitos y todos los vehículos de emergencia se atienden se atienden, parecen pacientes, se arreglan en un solo taller. Hay faltante de insumos básicos, claros, y por otro lado, no es que falta personal de salud. Hay una distribución muy rara del personal, donde la mayoría están en el ministerio, en el CAM, detrás de escritorios, sin ningún tipo de función asistencial, con miles de direcciones que, según la visión de muchos de mis compañeros y mía, no tienen ninguna razón de ser, mientras tengamos niños sin vacunar aún completamente, niños sin controles de niño sano, bandera de esta provincia. Siguen diciendo que esta provincia es ejemplo del sistema de salud porque tenemos baja mortalidad infantil. Señores, es lo mismo que yo venga y les diga que no tenemos viruela. ¿A quién están tomando el pelo? La mortalidad infantil, por supuesto que fue una bandera de este sistema de salud, pero ya se resolvió. Hoy tenemos otros problemas de salud severísimos, no tenemos indicadores en tiempo real. Ustedes me dicen, Luciana, ¿de qué se mueren los neuquinos hoy? Como un tema de política de Estado para abordar. Sí. Y yo les voy a decir, señores, no tenemos estadísticas porque las que van a ver hoy son el reflejo del 2017. No tenemos un Estado inteligente que tenga un diagnóstico de realidad en tiempo ahora. Tenemos datos viejos. Entonces, el sistema de salud está invirtiendo muy mal sus recursos, tanto económicos como humanos. Y en esto también, hablando de la descentralización o regionalización, claramente hay que dar otro tipo de vuelo a los lugares fuertes, con autonomía, con poder de decisión. Cada lugar conoce su gente, conoce de qué está hablando y con, por supuesto, jerarquización de cada uno de estos lugares, en todos los puntos, no solo en salud, sino en educación y en seguridad, que son los puntos básicos, los neutrales. Salud está con muchísimas dificultades. Los diabéticos están sin posibilidad de tener sus tiras reactivas de insulina. Un diabético, una enfermedad que por ley debe ser cubierta al 100%, por ley. Ya, digamos, si vinieran abogados a hacerle juicio al Estado neuquino, se harían millonarios, porque por ley está incumpliendo una necesidad básica. No hay antibióticos. A ver, esto no es que siempre fue así, o porque es el Estado, como ellos pretenden hacernos creer, que se arreglen, total son pobres. Que se adecuen a los que se atienden en el Estado. Esto nunca fue así en Neuquén. Dejó de pasar el sistema de salud por la buena visión que se tenía hace 6, 7, 8 años. Y realmente necesita un impulso totalmente distinto. Ahora, con respecto al tema de salud, algo que yo siempre destaco, y se lo digo a todos los políticos, sin ningún tapujo, porque yo no puedo creer cómo, siendo gobernantes del partido que fuere, ¿sí?, no se vayan a atender a la salud pública. Como hacían ¿Por qué antes? no van al hospital? Como hacían antes. Pues si los políticos fueran al hospital, yo les podría... Estoy segurísimo que Los serían turnos, clínicas privadas. Y si tuvieran que sacar turnos, como saca la gente que se pasa madrugada Sí. sacando turnos. Sí, sí. O si 2 vivieran cuadras de en el cola. interior, y si pudieran vivir en el interior y quizá con un tratamiento oncológico familiar que tienen que mudarse a otro lugar para ser tratados, ¿no? Como lo era hace tiempo con los problemas de riñón, quienes se tenían que hacer diálisis y tenían que viajar a Zapala
todos los días gente del norte. Nosotros con un esfuerzo del municipio hicimos una sala para diálisis, después conseguimos que Salud compre lo que se necesitaba, pero a su vez si al político también mirás, si se moviera en transporte público, ¿no? Paga 5 veces más el que se mueve en transporte público en la provincia de Neuquén versus el que se mueve en la capital federal, siendo el principal insumo del transporte algo que producimos nosotros, ¿no? Si vamos a la seguridad, ¿qué pasaría si a la salida de su casa tuvieran que vivir lo que vive alguien en algunos barrios que tienen problemas de seguridad? Lo que pasa es que a esos políticos no les pasa porque viven todo en country, ¿no? Entonces, estas son las cosas que pierden la sensibilidad, pierden la sensación, pierden lo que le está pasando a la ciudadanía. Hacer política no es sacarse una selfie y salir corriendo. Hacer política no es mandar desde un lugar escondido a decir qué tienen que hacer los otros empleados para favorecer a la familia del poder. Trabajar en política es trabajar por el otro, es poner el hombro, embarrarse, saber, escuchar, recibir incluso algunas opiniones que son adversas a lo que uno piensa. Hacer política nos implica hoy un nuevo esquema de liderazgo, mesas redondas, donde las personas tenemos que ser permeables a las buenas sugerencias, no ser soberbios, escuchar lo bueno que podemos obtener también de otras miradas, tener la posibilidad de administrar los recursos de otras miradas, buscar a gente preparada. Un ministro tiene que ser un señor ministro, tiene que saber de su tema, tiene que manejar a la perfección la temática de su área. No se pueden designar ministros que sean menos que uno para estar seguro, porque se tiene un problema de inseguridad. Hay que elegir ministros con todo el rigor de la palabra, ser un ministro de la provincia de Neuquén. Y para eso tenemos que elegir gente honesta, gente con valores, pero también gente que sepa de lo que habla, ¿no? Creo que nos queda por transitar un hermoso camino hasta el 10 de diciembre, pero estoy convencido, Silvio, estoy convencido que la nueva mayoría ya se respira en la calle. Ahora, Rolo, la última, los dejamos en libertad de acción porque tienen que ir a Plotier, ¿no es cierto ahora? Sí, tenemos un acto en Plotier, tenemos un evento en Plotier. Bien, en el caso de que seas gobernador, ¿el Ministerio de Seguridad lo va a ocupar, por ejemplo, un policía retirado? En el caso de que seas gobernador, en educación, ¿va a haber un ministro que sea docente? Mira, lo que es importante es tener personas que sepan a la perfección de los diferentes temas, ¿no? No tenemos definido quiénes van a estar en el gabinete, pero sí van a ser los mejores. Eso le garantizo a la ciudadanía del Neuquén. Van a ser los mejores y van a estar sentados en la mesa ministros que van a darle mucho orgullo a la provincia del Neuquén, decir yo tengo el señor ministro de Seguridad o la señora ministra de Seguridad, ¿no? O el señor o la señora ministra de Salud, y así en cada uno de los ítems vamos a estar orgullosos de nuestros funcionarios. Pero el equipo lo tenés. Tenemos un gran equipo, hace más de un año 1000 técnicos vienen desarrollando nuestra plataforma electoral y eso es muy importante. Nosotros ahora tenemos que buscar las personas que conduzcan cada uno de esos sectores, ¿no? Respecto a la policía, vos fíjate, nosotros por primera vez en la historia de esta provincia, un policía va a ser diputado provincial, un suboficial de policía que estudió abogacía después de retirarse, va a ser diputado provincial en la lista de comunidad, ¿no? Que es Ernesto Novoa, el doctor Ernesto Novoa de Centenario, que a su vez es vicepresidente de la Mutual Policial y es vicepresidente de la Cooperativa Telefónica de Centenario. Con lo cual, hay que... Mira, si hay algo que estoy orgulloso es de cómo hemos armado nuestros equipos, ¿no? En la lista de diputados tiene representación de todos los sectores, absolutamente de todos los sectores. Hay mujeres muy fuertes, venidas de la salud, del hogar, tenemos hasta miembros de distintos lugares de la provincia con distintos perfiles en nuestra lista, porque es la lectura de la sociedad 2023 que tenemos los neuquinos. Bueno, lo que lograste, y hay que destacarlo, porque es así, es una realidad. Vos rompiste con la grieta. Rompimos con la grieta en Neuquén. Ojalá que en el país se animen a romper la grieta y a poner la Argentina por sobre todas las cosas. Acá hemos puesto Neuquén, en este gran acuerdo de Neuquén, ¿no? Neuquén por sobre todas las cosas. Vamos a defender Neuquén como nadie, ¿no? Siempre digo, nadie va a poder venir acá a saquear Neuquén. A nadie vamos a dejar de afuera manejar Neuquén. Neuquén es para los neuquinos. Pero también es importante asumir el compromiso que vamos a defender Neuquén de algunos que ya están acá adentro, y la vienen saqueando hace años. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Roberto a ustedes. Figueroa. Un saludo a toda la audiencia.
Gracias, Rolo, candidato a gobernador por el Espacio Comunidad y quien encabeza la lista de diputados, en este caso, la doctora, sí, iba a decir una diputada, Luciana Ortiz Luna. Placer Gracias, enorme. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Tanto y volvemos.